Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros. Las visitas que hacemos habitualmente con Raúl Aguilar a distintos puntos de la ciudad, de la provincia, tratando de encontrar esas huellas, esos restos de una arquitectura que ha caracterizado a nuestra ciudad y a diferentes ciudades de nuestra provincia durante muchísimos años, no tienen que ver solo con el interés de mostrar lo antiguo, de encontrar ese dato curioso, sino tiene que ver con una mirada que compartimos, y es que la defensa del patrimonio arquitectónico es parte de la defensa del patrimonio cultural de Córdoba, de un pueblo, de un país. Y en ese sentido es que la actividad de Raúl Aguilar y el grupo de profesionales y vecinos y vecinas que participan de su actividad llevan adelante una tarea de preservación justamente de esa memoria que está guardada en esos restos arquitectónicos de la ciudad en este caso. Raúl Aguilar va a protagonizar una charla en poquitos días que tiene que ver justamente con el valor de preservar esos monumentos, esos edificios, esas particularidades que quedan en nuestra ciudad en este caso y que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra memoria. Vamos a estar con el arquitecto Arquímedes Federico, que es un referente de la seccional 14 en la lucha, en la búsqueda de la conservación y preservación del patrimonio histórico del Cerro Las Rosas, particularmente frente al proceso de la calle Tejeda, que ha alterado, digamos, el microclima que tenía ese barrio tan tradicional, y el surgimiento de una construcción que vulnera los frentes, destruye los frentes de jardines que caracterizan a la arquitectura de residencial del Cerro Histórico. Arquímedes Federico es un hombre que ha trabajado con mucha dedicación las leyes, la normativa de uso del suelo, y que encuentra que hay una creciente tendencia a través de ordenanzas de excepción, como se las denomina, a modificar los regímenes de protección, sobre todo del paisaje barrial, del paisaje arquitectónico, histórico, como el caso de General Paz, que es el tema que voy a desarrollar, vinculado a la papelera Gasocraft. Los teóricos del urbanismo han discutido mucho el carácter de la ciudad sustentable. Y se ha hecho hincapié en la necesidad de conservar las áreas históricas, preservarlas. Las nuevas centralidades, que es una categoría del paradigma, de uno de los paradigmas urbanísticos, ofrece esta apertura, esta posibilidad de nuevos polos de desarrollo en los barrios, generalmente vinculados al comercio. Nosotros tenemos un país de 3 millones de kilómetros cuadrados, una provincia de 170.000 kilómetros cuadrados. Tenemos una densidad urbana en la zona céntrica muy grande, muy alta, y un tejido circulatorio muy complejo. Entonces, la necesidad de conservar, de preservar y de planificar los espacios en función de las disponibilidades de tierras es lo que no ha sucedido. Se ha improvisado, se ha llegado como paracaidista polaco a esas ciudades. El caso de Jardín es el otro, ¿no es cierto? En el caso de Jardín, por ejemplo, se ha recuperado y se ha mantenido el histórico hipódromo de Córdoba. Y se ha conservado la arquitectura de los años 30, la arquitectura que caracteriza a esa obra de la arquitectura hípica. Esto no sucede en el caso de Barrio General Paz. En el caso de Barrio General Paz se avanzó sobre lo que eran los restos de la acequia de Augusto López, sobre la calle Sarmiento, sobre las calles paralelas que van a Sarmiento, que van hacia Juniors, porque toda esa acequia estaba pensada para regar las quintas de Junior. Se pisó con 3 torres, con una de ellas se pisó la Boca Toma, frente al hospital de urgencia, pudiendo haberse hecho un desarrollo que no obturara ni alterara el inframundo, digamos, el capítulo arqueológico
que nos permitiría conocer a través de nuevas evidencias, por eso el reproche a la excavación de Gasso Kraft, cómo fue el modo de vida de aquella Córdoba, que complementen los archivos documentales escritos con los cuales se ha trabajado. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de Tejeda Cerro, lo que ha sucedido es que se han dado ordenanzas de excepción que han barrido literalmente con toda una arquitectura de los años 40 que caracterizó el cerro y que centralmente ha desordenado la vida, el modo de vida vecinal, el modo de vida comunitario que tenía ese barrio. Ese ha sido el reclamo de los vecinos a través del centro vecinal. Se encontraron importantes restos de la Córdoba colonial, como la acequia de la calle Caseros, como los restos de la casa del loteador, de alguna manera, que fue Lorenzo Suárez de Figueroa, bajo el office del Banco Provincia de Córdoba, donde precisamente con Arquímedes logramos, entre otras cuestiones, que fuera, no por nosotros, sino por otra acción, la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, reprochado el proyecto, el desarrollo de torres de 15 y de 20 pisos. Y al final el office quedó con 2 pisos. Entonces, estas intervenciones, el caso, por ejemplo, de la Clínica Mayo, del Sanatorio Mayo, que también se encuentra dentro de lo que se denomina el área de amortiguación, nos hace pensar que Córdoba no puede ser reducida al área histórica, que hay un segundo anillo de protección o de área de amortiguación que debe ser protegido, que es el que corresponde a los pueblos barrios, a saber, Alberdi, San Vicente, General Paz, Altos de General Paz, San Martín, la Alta Córdoba, y que necesita esa legislación de protección. El mapa de riesgo arqueológico y la necesidad de incorporar a los expedientes los impactos arqueológicos, los impactos ambientales, los impactos paleontológicos, en Córdoba se ha reducido al área histórica e inclusive se ha violado en el área histórica, como yo te manifestaba recién. Entonces, como que a futuro el desafío es incorporar esa nueva legislación que proteja las últimas evidencias del patrimonio cultural industrial, a saber, el complejo de talleres Forja, la antigua cervecería en Alberdi y la papelera Gasso Kraft. Gasso Kraft se funda en fines del siglo XIX, 1890, 1900, pasa a producir 10 millones de kilos de papel, 1 millón de kilos de papel mensuales alrededor del centenario en 1910. Esa papelera que abastece a todo el norte de este producto primario, que recibe el bagazo de Tucumán por unas vías que están tapadas, que están frente al neuropsiquiátrico, esa papelera que constituye eso que Waldo Ansaldi en su tesis de doctorado denomina la industrialización tardía de Córdoba, porque Córdoba llega tarde a la industrialización, llega casi con Italia, con Alemania y con Rusia. Entonces nosotros llegamos a una industrialización tardía entre 1880 y 1910, pero que significó para Córdoba un cambio del paisaje que se ve reflejado, por ejemplo, en cómo pintores de la época hacen aparecer las primeras chimeneas. Y precisamente la papelera Gasso Kraft tiene una magnífica chimenea, como en su momento tuvo la antigua cervecería. Fuera de toda duda, Luis, el sujeto social de la cultura es el ciudadano vecino. No hay otro sujeto social. Podemos invitar a los profesionales, podemos invitar a los artistas, pero son parte de ese sujeto colectivo que debe tener en un ámbito específico, que es el Consejo Ciudadano del Patrimonio, que Córdoba no lo tiene, que nosotros lamentablemente no seguimos lo que pasa en Buenos Aires, en las comunas, lo que sucede en provincias como Santiago del Estero, en provincias como La Pampa, ni hablar Santa Fe, ni hablar Entre Ríos, que son importantes experiencias de consejos patrimoniales, donde se amplifica, se renueva, se discute
toda la temática vinculada desde las demoliciones hasta la restauración de las áreas protegidas. Eso nos hubiera permitido a nosotros evitar estos procesos, ¿verdad? Y que no una persona individualmente vaya y haga una gestión. La UNESCO considera que los colectivos ciudadanos son parte fundamental o central de la tarea de la conservación, así lo demuestran en Montevideo. Ciudad Vieja está de alguna manera monitoreada por los profesionales de la Universidad Central de la República, o la Universidad de la República de Uruguay, y por los colectivos no solamente vecinales, sino colectivos como por ejemplo en el caso de la Ruta de los Esclavos, los colectivos vinculados a las murgas y a toda la movida del carnaval montevideano. Y otro tanto vamos a encontrar en Centroamérica, en el resto de América. Nuestras ordenanzas establecen que el primer comprometido en la defensa, yo siempre digo, el primer comprometido en la defensa de la plaza, de la iglesia, de la escuela, es el vecino. Y eso creo que es lo que hay que subrayar, que necesitamos amplificar en Córdoba.